tardes. A partir de este momento vamos a tratar el tema que lleva como nombre tipo de cambio real en el Ecuador, mediante el análisis de factores. Los integrantes somos Washington Hidalgo, quien habla, Freddy Cortés, Humberto Segarra, Oscar Ibarra y Roberto Campos. Al hablar del tipo de cambio real, nos referimos específicamente al precio relativo de los bienes y servicios producidos en un país extranjero expresado en términos de los bienes y servicios producidos en un país local. Es una medida de la cantidad del Producto Interno Bruto real de otros países que en el país local obtiene por una unidad de su PIB real. Específicamente hablamos de los precios relativos de bienes y servicios de los otros países, de países extranjeros, en términos de bienes producidos en nuestro país local. La elección entre bienes nacionales y extranjeros, hablando esencialmente del tipo de cambio real de manera generalizada, podemos identificar las siguientes variables, que es P, que identifica el deflactor del PIB de Europa, en este caso precio de bienes europeos, el P asterisco, que es el deflactor PI en Ecuador, desde luego precio de bienes ecuatorianos en dólares, y la E, que es el tipo de cambio nominal entre el euro y el dólar. Entonces podemos observar que en este caso la fórmula de elección es igual a E, al tipo de cambio nominal, que multiplica a la fracción que vendría a ser el deflactor del PIB de Europa, dividido entre el deflactor del PIB en Ecuador. Tal como lo estamos viendo, la variable P relacionada a los precios de los bienes nacionales en la moneda nacional y los precios de los bienes nacionales en moneda extranjera, que vendría a ser, en este caso, el tipo de cambio nominal, ¿sí? Y el precio de los bienes extranjeros en moneda extranjera, que sería el P asterisco. Eso nos da en sí lo que es la fórmula, que vendría a ser, como lo mencioné hace un rato, el tipo de cambio nominal, que es igual, en este caso, lo que es la elección de los bienes nacionales extranjeros, que vendría a ser el tipo de cambio nominal multiplicado para lo que es el deflactor del PIB de Europa dividido entre el deflactor del PIB de Ecuador. La elección de bienes nacionales extranjeros, hablando de efectos de variaciones en el tipo de cambio. Cuando identificamos la depreciación real, especificamos el precio de los bienes ecuatorianos en bienes europeos. Sube, en otras palabras, el precio de los bienes europeos en bienes ecuatorianos baja, en otras palabras. El tipo de cambio real baja, se abarata relativamente los bienes europeos. Apreciación real, el precio de los bienes ecuatorianos en bienes europeos baja, en otras palabras, el precio de los bienes europeos en bienes ecuatorianos sube, en otras palabras. El tipo de cambio real sube, se encarece relativamente los bienes. Bien, para continuar con la exposición, vamos a hablar ahora sobre los datos que se van a considerar para el proceso que estamos trabajando. En él vamos a considerar, dentro de nuestros datos, el año base será el 2014. Y como ven ustedes, a partir de 2017 tenemos una serie de datos en comparación de nuestros productos con los productos o bienes de los otros países como Estados Unidos, China, Colombia, tenemos Brasil, Rusia, y vemos que en relación a los productos de Estados Unidos, a partir del 2018, estamos teniendo un valor equilibrado. Será también porque nosotros estamos dolarizados igual que ellos, pero vemos países como Alemania, como España, que sus productos están mucho más valorados que nosotros debido a que ellos manejan su moneda y obviamente tienen la oportunidad de apreciar en relaciones a las monedas más fuertes, lo que hace que sus bienes y sus productos tengan menor valor que los del producto ecuatoriano.
El análisis factorial, vamos a definirlo como el modelo de análisis que establece que las variables vienen determinadas por los factores comunes, estimados por el modelo, y por los factores únicos. Las estimaciones calculadas suponen que ningún factor único está correlacionado con los demás, ni con los factores comunes. Esto de acuerdo de la fuente en el 2015, ¿no? Existen otras definiciones, como la de Gursuch en el 1986, que nos dice que el análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Henson en el 2006 define al análisis factorial es, por tanto, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos. Su propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de la información contenida en los datos. Una vez que hemos ingresado los datos y creado las variables e ingresado los datos para poder correr el modelo, vemos que tenemos a todos los países que antes fueron mencionados. Hemos considerado, recuerden, como año base el 2014, y comenzaremos a correr el modelo. Para el mismo vamos a ir a análisis factorial, seleccionaremos las variables. Una vez que seleccionamos las variables, análisis factorial descriptivo, en él tomaremos las diferentes opciones, como son descriptivo univariados, solución inicial. Seleccionamos dentro de la matriz de correlaciones lo que necesitamos, en este caso los coeficientes, los niveles de significación, determinantes, KMO y prueba de esfericidad, inversa y reproducida. Continuamos y seleccionamos ahora en la opción análisis factorial extracción. En extracción vamos a seleccionar la matriz de correlación. Del lado de mostrar vamos a querer visualizar la solución factorial sin rotar y el gráfico de redimentación. Del otro lado, en análisis de rotación, vamos a seleccionar el BariMass. Luego de eso, vamos a puntuaciones factoriales. En puntuaciones factoriales, vamos a seleccionar regresión. Análisis factorial en opciones, vamos a seleccionar en suprimir valores absolutos menores a menos 0,65. Una vez que corremos el modelo, podemos observar dentro del mismo el resultado y vamos a regirnos a la diagonal principal para corroborar la correlación que tienen las variables. Y vemos que todas están correlacionadas. Ustedes se dan cuenta, observan que tenemos 1 en cada una de ellas, lo que nos dice que están correlacionadas. Por otro lado, en la parte inferior izquierda podrán observar que el determinante es 3,66 elevado a la 18. Lo que nos dice esto es que si es menor a 1, el modelo es significativo. Realmente tengo en la prueba KOM y de Bartlett que la medida de Kearson es 0.809, lo que nos dice Continuando con la exposición, ¿sí? Referente a la matriz de correlaciones reproducidas, podemos observar en el cuadro, en la diagonal principal, especialmente lo que está determinado ahí con los asteriscos, ¿sí?
que las variables analizadas son significativos dado a que estas son superiores a 0.5, como se puede observar, ¿no?, en relación a todos los países a nivel mundial que están establecidos precisamente en el cuadro determinado. Complementario, ¿no?, a lo expuesto, también podemos realizar un análisis de las comunalidades, ¿no?, que es la parte de extracción que nos indica el porcentaje de la varianza de cada variable, ¿no? O sea, en otras palabras, podrían decir que la extracción es igual a la varianza de la variable, como se puede observar aquí en el cuadro. Por decir, Estados Unidos, ¿no?, tiene una extracción, en este caso el porcentaje de la variable es de el 91%, ¿sí?, por ciento. En el caso de Perú, el 63%, en el caso de Chile, el 95%, ¿sí?, en el caso de Alemania, de un 93%, ¿no?, fundamentalmente, y en el caso de Chile, como puede ver, es la que superior en este caso a lo determinado. La varianza total explicada también nos permite determinar, como se observa en el cuadro, cuántos factores se agrupan en las variables. Como ustedes pueden observar en la parte izquierda, en total, ¿no?, se agrupan de a 3 fundamentalmente. Cuando los valores son mayores o iguales, ¿sí?, en este caso 1, son parte de los componentes principales. Esto significa que estas variables se van a agrupar en 3 componentes, como se puede observar aquí en el cuadro, ¿sí? Estos componentes, estos 3 componentes, sí, explican, como se puede observar del lado derecho, ¿sí?, en el porcentaje acumulado, el 87.74% en relación a la varianza, como se había determinado. Eso es lo que podríamos concluir en cuanto a la varianza total explicada.